Hola jóvenes, nos encontramos esta vez para hablar de la semana número 6 que viene a ser nomenclatura y formación de compuestos. En esta semana vamos a ver cómo es que los compuestos se forman y principalmente cuál es el nombre que tienen cada una de estas sustancias. Muy bien, hemos acabado con la parte teórica. Pasemos a resolver ejercicios de tal manera en que podamos afianzar el conocimiento en estos ejercicios. Problema 1. La leche de magnesia contiene hidróxido de magnesio, que es un compuesto utilizado para controlar la acidez estomacal que se produce al secretar el jugo gástrico, que a su vez contiene HCl, los cuales al combinarse forman el cloruro de magnesio. Con respecto a los estados de oxidación de las sustancias mencionadas, determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. ¿En el cloruro de magnesio la suma de sus estados de oxidación es 0? Claro que sí. Como tú tienes el cloruro de magnesio, tú sabes de que es un compuesto, y en un compuesto la sumatoria de los estados de oxidación siempre es igual a 0. De tal manera que tengo más 2 menos 1, y entonces tengo más 2 menos 2, eso es igual a 0. Eso es correcto. En el hidróxido de magnesio el metal presenta estado de oxidación igual a más 2. MgOH2, estado de oxidación del magnesio, 2 más. Correcto. El estado de oxidación del cloro en el HCl siempre es menos 1. Y eso es falso. Entonces la respuesta es verdadero, verdadero, falso. El perclorato de amonio se emplea en explosivos. Dicho compuesto está formado por los iones perclorato y amonio. Determine los estados de oxidación de los elementos resaltados en negrita respectivamente. Muy bien. Tienes NH4+. Yo sé que los estados de oxidación en un ion son iguales a la carga. Esto es X. Esto es más 1, X más 4 igual más 1, X sale menos 3. En el ClO4 menos, X menos 2, X menos 8 igual menos 1, X sale más 7. Entonces ya tenemos que es más 7 y menos 3. Respuesta. Los óxidos tienen diferentes aplicaciones. Por ejemplo, encontramos en los extintores el CO2, en la fabricación del vidrio el ICIO2 y en materiales refractarios el MgO. Indique la alternativa que muestre el nombre de los compuestos en la nomenclatura tradicional del CO2, sistemática del SiO2 y stock del MgO. Muy bien. En el caso del CO2, yo sé que esto es menos 2 más 4. El carbono está con estado de oxidación más 4, sabiendo que el carbono es más 2 y más 4. Entonces esto es anhídrido carbónico. En nomenclatura tradicional, podríamos decir el óxido de carbono 4. O el dióxido de carbono. Esto sería en stock y esto sería en sistemático. Me dicen anhídrido carbónico. Sistemático del SiO2 sería anhídrido silícico. Sería el óxido de silicio 4. Y el dióxido de silicio. El MgO vendría a ser el óxido de magnesio. Entonces, me dicen nomenclatura tradicional, ya está, del CO2. Sistemática, acá está. Y stock, bueno, las tres es lo mismo. Entonces, la respuesta sería la D. Los hidróxidos son compuestos que se forman a partir de la combinación de un óxido básico y el agua. Por ejemplo, el hidróxido de aluminio
es muy utilizado en antiácidos y el NaOH en la elaboración de jabones. Respecto a los hidróxidos mencionados, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Tenemos al OH3 y al NaOH. Obviamente este está con más 3, este está con más 1. Por lo tanto, en ambos el metal tiene estado de oxidación, más 1 no. Dice, el nombre sistemático del hidróxido del al OH3 es hidróxido de aluminio 3. Interesante. Habría que considerar que cuando hablamos de nombre sistemático, tendríamos que decir el uso de prefijos numéricos. Entonces, si yo voy a decir el nombre sistemático de este compuesto, sería trihidróxido de aluminio. Por tal razón, es falso. ¿El nombre tradicional del NaOH es hidróxido de sodio? Sí, correcto. Entonces la respuesta es falso, falso, verdadero. El hidruro de calcio es un compuesto químico utilizado comúnmente como agente reductor fuerte y también para producir hidrógeno. Respecto al hidruro de calcio, seleccione la secuencia de verdad. Su fórmula química es CaH2. Hidruro. Su nombre sistemático es dihidruro de calcio. Y si fuera stock, sería lo mismo. Entonces, el estado de oxidación del hidrógeno es -1. CaH2, este es más 2, este es -1. Por tal razón, eso es correcto. Los hidrácidos son compuestos binarios solubles en agua, son fumantes, es decir, desprenden vapores densos, corrosivos e irritantes. Por ejemplo, el HBrG y el H2SG. Al respecto, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El nombre del HBr en forma de gas. El hecho que te diga gas te dice que es un hidruro. Y por ser un hidruro, termina en uro. Entonces este es el bromuro de hidrógeno. Y como dije, H2S en forma de gas sería sulfuro de hidrógeno. El HBr al mezclarse con agua forma el ácido bromídrico. Sí, el HBr en gas al combinarse con el agua forma HBr acuoso y este es el ácido bromídrico. Igual, ¿no? El H2S acuoso es el ácido sulfídrico. Y el estado de oxidación es -2, correcto. Entonces, esto es correcto, esto es correcto. Ah, no, este es falso porque es sulfuro de hidrógeno. Y este es correcto. Entonces es falso, verdadero, verdadero. Entonces este sería la A. Los ácidos oxácidos pueden tener diferentes usos. Por ejemplo, el ácido sulfúrico es utilizado en la fabricación de explosivos y plásticos, mientras que el ácido nitroso se emplea para producir colorantes. Determine la alternativa que muestra la fórmula de los ácidos mencionados respectivamente. Acuérdense de que hay una pequeña fórmula para eso, ¿no? HSO y acá sería NO, ¿cierto? Acá tenemos +1, -2 y como me dice sulfúrico, +6. Números que abajo hacen que esta sumatoria de la parte de arriba sea 0. Tenemos 2 por 1, 2 más 6, 8 entre 2. Aquí tenemos +1, -2 y este sería ácido nitroso. Ah, con 3 entonces. +1 más 3 más 4 entre 2, 2. Y ya tenemos el ácido sulfúrico y el ácido nitroso. Entonces la respuesta sería la C. El PBS es una sal cristalina que se utiliza para darle coloración a los cerámicos. Esta sal se obtiene a partir de un ácido y un hidróxido. Seleccione la alternativa que completa la ecuación respectivamente y el nombre de la sal. Muy bien. Entonces, yo tengo PbOH2.
y esto me va a brindar PBS más agua. Yo sé que esto es más 2, esto es menos 2, esto es más 2, falta el menos 2, de tal manera que voy a tener H2S acuoso. Entonces ya tengo el ácido. Entonces ya hemos dicho de que esto es menos 2, esto es más 2, entonces esto es el sulfuro plumboso. Sulfuro plumboso, podríamos decir también que es el sulfuro de plomo 4 o también el sulfuro. Entonces la respuesta sería la. La palabra vitriolo deriva del latín vitreus, que significa cristal, y se refiere a la apariencia de las sales de sulfato, que también reciben el nombre de vitriolo. Las sales denominadas así incluyen el sulfato de cobre, vitriolo azul, la de zinc y el sulfato de hierro. Vitriolo blanco, vitriolo de Marte. Seleccione la alternativa que contiene la fórmula de cada compuesto mencionado. Entonces tenemos los sulfatos. Obviamente la palabra sulfato recae o viene de lo que es el sulfúrico. De tal manera que ya hemos visto que cuando hablamos de sulfúrico estamos con el azufre con estado de oxidación más 6. De tal manera que el ácido sulfúrico es HSO, que es más 1 más 6 menos 2. Ya hemos visto que esto es 2 y esto es 4. Yo quiero pasar al sulfato, le quito los hidrógenos y voy a tener SO4 menos 2. Ya está. Entonces me dice sulfato de cobre 2. Salud. Entonces tengo cobre 2 más, que se va a juntar con el SO4 2 menos, se va, y tenemos CuSO4. Tenemos sulfato de zinc, la misma historia. El único estado de oxidación del zinc es 2 más, esto me sale. Y tenemos el sulfato de hierro 3. Tenemos el Fe3 más, el SO4 2 menos. Entonces la respuesta sería casa. El cloro es un elemento que se encuentra en diferentes materiales, por ejemplo, en la sal común, en la lejía, el agua potable, en el ácido muriático, etc., el cual se obtiene al disolver HCl en el agua. Determine la alternativa correcta que contenga la relación entre fórmula y función química. Muy bien. NaCl. Esto es metal y no metal. Esto sería una sal aloidea. El NaClO. Obviamente es una sal, pero como tiene oxígeno, oxisal. El HCl acuoso, y hemos dicho, si es acuoso, es un ácido hidrácido. Y el HCl en forma de gas es un hidrácido. Entonces, la respuesta sería, aquí sería la C, aquí sería la A, aquí sería la D, y aquí sería la B. Entonces la respuesta es la A. Veamos cuáles son las claves de los ejercicios. 1, casa. Entonces la 2 es la D. La 3 es A. La 4, la D. Y la 5, la B. Jóvenes, llegamos a la parte final. Espero les haya servido, sigan practicando y nos vemos en una próxima ocasión.